Dicen que cuando los hombres se olvidan de los dioses, el cielo mismo recuerda hacerlo temblar. En la antigua Grecia hubo un momento en que la humanidad cruzó todos los límites. La soberbia, la crueldad y la falta de respeto hacia lo divino alcanzaron tal punto que Zeus, el padre de los dioses, decidió que no quedaría rastro de aquella raza corrompida. Solo un hombre y una mujer serían dignos de sobrevivir al castigo de los cielos, Deucalión y Pirra. Esta es la historia del gran diluvio griego, una de las leyendas más poderosas sobre la destrucción, la redención y el renacimiento de la humanidad. Si te gustan las historias mitológicas y los secretos del pasado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Ahora sí, comencemos este viaje hacia el día en que Zeus decidió borrar a la raza humana. En los albores del tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres y la tierra resonaba con el eco de su poder, los griegos imaginaban que la historia humana se dividía en eras. Cada una representaba una distancia mayor entre los mortales y lo divino, un paso más hacia la decadencia espiritual. Primero existió la Edad de Oro, donde los hombres vivían en armonía, sin dolor ni fatiga, bajo la protección directa de Cronos. Después vino la Edad de Plata, donde la ignorancia y la impiedad empezaron a crecer. Más tarde surgió la Edad de Bronce, un tiempo oscuro, de corazones endurecidos, donde los hombres nacían ya con la violencia grabada en el alma. Esa era, según los antiguos, la antesala del diluvio. La humanidad había olvidado la voz de los dioses, no ofrecía sacrificios con gratitud, sino por interés. No buscaba el consejo del oráculo, sino el favor inmediato de la fortuna. La tierra estaba llena de ejércitos, de reinos que se devoraban entre sí, de hermanos que se alzaban en armas contra hermanos. El metal, símbolo de progreso, se había convertido en instrumento de destrucción, y mientras la sangre corría por los campos, los templos quedaban vacíos, las estatuas de los dioses cubiertas de polvo, las plegarias reemplazadas por gritos de guerra. Los poetas dirían después que los hombres de esa era tenían corazones de bronce y cuerpos duros como el hierro, incapaces de compasión. Su fuerza no provenía del valor, sino de la ira. Eran seres dominados por el orgullo y la codicia, dispuestos a desafiar el orden divino con tal de obtener poder. Y Zeus, desde su trono en el Olimpo, observaba con creciente disgusto. La humanidad, a la que los dioses habían dado el fuego, la razón y la palabra, se había convertido en una sombra deformada de su propósito original. Sin embargo, no todos los hombres eran iguales. En medio de la corrupción había una chispa de luz, un linaje distinto, heredero de una antigua sabiduría. Su origen se remontaba a Prometeo, el titán que, movido por compasión, había robado el fuego sagrado para entregarlo a los hombres. Por ese acto fue encadenado y castigado, pero su espíritu rebelde dejó una huella indeleble en la humanidad. Su hijo, Deucalión, nació con esa misma llama interior, inteligencia, prudencia y amor por la justicia. A diferencia de los demás, Deucalión no vivía para la guerra ni para la conquista, sino para comprender el equilibrio del mundo y honrar a los dioses sin servilismo ni miedo. Se decía que habitaba en la región de Ftía, junto a su esposa Pirra, hija de Epimeteo y Pandora, la primera mujer creada por los dioses. Juntos representaban la unión de dos linajes que resumían el destino humano, la sabiduría y la curiosidad, la previsión y la esperanza. Mientras la humanidad se hundía en el caos, ellos mantenían viva la fe en el orden divino, sin caer en el fanatismo ni en la soberbia. Zeus, que todo lo ve, observó desde lo alto cómo las ciudades se hundían en la violencia. Había enviado señales, advertencias, sueños proféticos, pero nadie las escuchó. El rugido de las armas ahogaba cualquier palabra sagrada.
Incluso los héroes, aquellos que debían ser modelo de virtud, se entregaban a la crueldad. Los dioses menores se quejaban ante el trono olímpico. Los altares eran profanados, los juramentos rotos, los sacrificios convertidos en espectáculo. La humanidad ya no temía a los dioses, y para Zeus eso era el principio del fin. El colmo llegó con un acto que estremeció incluso al más poderoso de los inmortales. En la tierra de Arcadia reinaba Licaón, un hombre tan arrogante que quiso poner a prueba la divinidad de Zeus. Cuando el dios descendió disfrazado de mortal para observar la maldad de los hombres, Licaón lo invitó a un banquete. Pero en lugar de honrarlo, decidió burlarse de él. Ofreció carne humana, la de un prisionero sacrificado, para ver si el visitante era realmente un dios. Zeus, horrorizado, reveló su forma verdadera en medio del festín. Sus ojos ardieron como relámpagos, y con una sola mirada convirtió el palacio en ruinas. Licaón fue castigado convirtiéndose en lobo, símbolo eterno de la ferocidad humana. Ese fue el instante en que Zeus comprendió que no bastaban las advertencias. La humanidad había llegado a un punto sin retorno. Ni el fuego de Prometeo, ni las palabras de los oráculos, ni el ejemplo de los pocos justos bastaban ya para detener la caída. El mundo debía renacer, el aire debía purificarse, los ríos debían lavar la sangre y la tierra debía volver a ser semilla. En el Olimpo, los truenos comenzaron a resonar antes de que Zeus pronunciara palabra. Los demás dioses lo miraban en silencio, temerosos de lo que su voluntad desataría. No se trataba de un simple castigo, sino de una decisión cósmica, un nuevo comienzo, a través del fin. Y en medio de esa condena inevitable, solo un hombre y una mujer conservarían el favor de los cielos. Deucalión y Pirra, descendientes del fuego robado, portadores de la chispa que aún podía salvar a la humanidad de su propia oscuridad. Así comenzaba el tiempo del juicio, el preludio de las aguas, el instante en que los dioses decidieron que el mundo debía morir para volver a nacer. En lo alto del monte Olimpo, donde las nubes se enredan en columnas de mármol y el viento lleva el aroma de los sacrificios antiguos, Zeus convocó a los inmortales. El eco de su voz retumbó por los cielos, y uno a uno los dioses abandonaron sus moradas doradas para reunirse en el gran salón del consejo. Hera llegó envuelta en su orgullo majestuoso, Atenea con la mirada aguda de quien todo lo razona, Poseidón con el rumor de las olas rugiendo a su alrededor, y Apolo cuya luz parecía temblar ante la gravedad del momento. Ninguno ignoraba el motivo de la reunión. El mundo mortal estaba al borde del colapso y la paciencia del Rey del Cielo se había agotado. Zeus permanecía de pie, sosteniendo el rayo en su mano derecha. Sus ojos centelleaban como tormentas contenidas. Cuando habló, su voz hizo temblar el Olimpo entero. Los hombres han profanado la tierra que les dimos. Su violencia ha contaminado el aire. Su avaricia ha ennegrecido los ríos. Ya no temen a los dioses, ni honran la justicia. Han devorado su propia humanidad. El silencio cayó sobre la asamblea. Solo el murmullo del fuego eterno rompía la quietud. Atenea, la diosa de la sabiduría, habló con serenidad, aunque su mirada reflejaba pesar. Padre de los dioses, tal vez haya entre ellos quienes aún merecen clemencia. No todos los corazones están podridos. Quizás un castigo menor, una señal, bastaría para que recordaran el camino. Pero Zeus negó con la cabeza. Ya han tenido señales, han ignorado los oráculos, se han burlado de los presagios. Licaón me ofreció carne humana como si mi divinidad fuera un juego. ¿Qué esperanza puede quedar en una raza que sacrifica a los suyos para poner a prueba a su dios? El nombre de Licaón resonó como un trueno. Todos recordaban aquel acto abominable.
Cuando Zeus descendió a Arcadia disfrazado de hombre para comprobar si la maldad humana era tan profunda como se decía, había encontrado un pueblo entregado a la barbarie. Los banquetes eran orgías de sangre, los templos lugares de burla. Licaón, su rey, creyó que podría engañar al mismísimo Dios del cielo. Al ofrecerle la carne de un inocente, cruzó el límite que separa lo humano de lo monstruoso. Zeus lo había fulminado, convirtiéndolo en lobo, símbolo de la voracidad insaciable. Pero incluso esa lección no bastó. Los hombres, en lugar de temer, imitaron su ferocidad. Hera intervino entonces, con voz grave y fría. Tal vez no debimos darles tanto. Les concedimos fuego, pensamiento y palabra, y con ellos levantaron su propia ruina. Son criaturas que aman el conflicto y olvidan pronto. Si no los detenemos, su corrupción se extenderá hasta tocar los cielos. Apolo asintió. He visto ciudades donde la música y la poesía han sido reemplazadas por gritos y acero. Incluso mis templos han sido saqueados. Sus almas están vacías. Solo Poseidón, el señor del mar, mostró una sonrisa oscura. Si el mundo debe ser limpiado, el agua sabrá hacerlo. No hay fuerza más pura ni más implacable. Dadme la orden, hermano, y los océanos cubrirán la tierra como una manta de olvido. Sus palabras parecían un rugido contenido, una promesa de venganza. Zeus levantó el brazo y el rayo iluminó la estancia. Así será. No quedará piedra sobre piedra de esta raza de bronce. La tierra se purificará bajo un diluvio, y los hombres volverán a nacer si el destino lo permite. Pero no todos perecerán. Hay un linaje digno, hijo del titán Prometeo, que aún guarda la chispa divina. A ellos se les permitirá sobrevivir para que el mundo tenga una nueva oportunidad. Hermes, que siempre buscaba el equilibrio entre el castigo y la misericordia, preguntó con cautela, ¿y quién decidirá quién vive y quién muere? Zeus respondió sin dudar, la justicia misma lo decidirá. Deucalión y Pirra serán preservados, pues su virtud es reflejo de lo que la humanidad debió ser. Los demás, que se enfrenten a la tormenta. El consejo quedó sellado con un silencio solemne. Ningún dios se atrevió a oponerse. Incluso Atenea bajó la mirada, comprendiendo que el equilibrio debía restaurarse, aunque el precio fuera alto. Las Moiras, las tres hilanderas del destino, que observaban desde las sombras del Olimpo, comenzaron a girar sus ruecas con lentitud, tejiendo los hilos del fin. Entonces Zeus levantó ambos brazos, y los cielos se oscurecieron. Los relámpagos cruzaron el horizonte como lanzas divinas. Las nubes se agruparon sobre la tierra, densas y amenazantes. Poseidón alzó su tridente y los mares rugieron en respuesta. En un instante, el aire se llenó de presagios. Los animales se inquietaron, los árboles se inclinaron como si sintieran el peso de la condena que se aproximaba. Desde el Olimpo, los dioses observaron cómo las primeras gotas caían sobre el mundo de los hombres. No eran lluvias comunes, sino lágrimas del cielo, presagio del diluvio que vendría. Los ríos comenzaron a hincharse, los valles a transformarse en lagos, los montes a perder sus cimas bajo la niebla. Era el principio del fin, la gran limpieza, la restauración del orden divino. Zeus contempló el horizonte cubierto de tormentas y pronunció las palabras que sellarían el destino del mundo. Que el agua lave la culpa de los hombres y que de su silencio surja una humanidad más digna. Los truenos respondieron como coros celestiales. Y así, con un solo gesto de su mano, el Padre de los dioses dio inicio al cataclismo que borraría la historia para que la historia pudiera comenzar de nuevo. Entonces, el firmamento se partió en dos. Un trueno tan vasto que pareció desgarrar el tejido del cielo anunció el comienzo del fin. Las nubes, ennegrecidas por la ira divina, se arremolinaron como bestias colosales, ocultando el sol
y apagando la luna. El día se volvió noche y la noche se volvió abismo. Desde lo más alto del Olimpo, Zeus extendió su rayo, y las compuertas del cielo se abrieron. De esas heridas de luz comenzó a caer el agua, primero como llanto, luego como rugido. Al principio los hombres no comprendieron lo que sucedía. Creyeron que era una tormenta común, un castigo pasajero. Pero pronto el agua empezó a subir más rápido de lo que podían correr. Los ríos se desbordaron, arrancando árboles y aldeas enteras. Los torrentes descendían de las montañas con la furia de 1000 ejércitos, arrastrando casas, templos y animales. Las calles de las ciudades se convirtieron en corrientes voraces. Los hombres gritaban el nombre de los dioses, pero el trueno era su única respuesta. El aire estaba vivo con el rugido del viento. Era como si Eolo, el guardián de las tempestades, hubiera soltado todos sus prisioneros invisibles. Los cielos no solo lloraban, rugían. Los rayos caían en espiral, iluminando por instantes la destrucción que se extendía por toda Grecia. Se veían montañas colapsando, bosques arrancados de raíz y el mar invadiendo las costas como un monstruo sin fin. El orden natural se disolvía y la frontera entre el mar y la tierra dejaba de existir. El diluvio no respetó reyes ni mendigos. Las torres de mármol de las ciudades sagradas se desplomaban como castillos de arena. Los campos fértiles, donde antes crecían el trigo y las vides, desaparecían bajo la espuma. Las bestias huían en todas direcciones sin encontrar refugio. En las alturas, los hombres trepaban desesperados, buscando una roca, un árbol, cualquier cosa que los salvara del abismo que los engullía. Pero el agua seguía subiendo, implacable, fría y eterna. El cielo, antes morada de la luz, se convirtió en un océano invertido. Los relámpagos cortaban las tinieblas con una violencia casi sagrada, como si fueran las arterias del mundo explotando de dolor. Desde su trono, Zeus observaba la purificación, no con placer, sino con la solemnidad de quien ejecuta una necesidad ineludible. Sabía que cada ola era una sentencia y que en cada grito se apagaba una parte del antiguo mundo. Los vientos del norte y del oeste chocaban entre sí, generando torbellinos que arrastraban montañas enteras. Las naves que habían zarpado en busca de salvación eran devoradas por las olas. Los dioses marinos, convocados por Poseidón, agitaban las profundidades. Tritones, nereidas y espíritus del agua danzaban entre los cadáveres y las ruinas. El mar, antes fuente de vida, se transformó en tumba universal. Y, sin embargo, entre tanto caos, había una extraña belleza. El agua, en su furia, brillaba con reflejos plateados, como si la tierra entera fuera un espejo que devolvía la mirada a los dioses. Las estrellas se ocultaron, pero su recuerdo titilaba bajo las olas, como si el universo hubiera decidido sumergirse junto con el hombre. Los poetas dirían más tarde que fue la noche más larga del mundo, una noche sin luna, sin canto y sin sueño. En las cimas más altas, algunos hombres seguían resistiendo, aferrados a las rocas, clamando por piedad. «Zeus, Padre del cielo, detén tu furia», gritaban, pero la tormenta cubría sus voces. Los truenos eran los nuevos dioses, los relámpagos su única respuesta. En un instante, una ola tan inmensa que parecía alcanzar el cielo los envolvía, borrando toda huella de su existencia. Las ciudades más antiguas se perdieron sin dejar rastros. Tebas, Micenas, Tirinto, incluso los santuarios de Delfos y Dodona, fueron tragados por el agua. Los montes Pindo y Etna quedaron reducidos a islas de piedra solitaria. Los ríos dejaron de tener nombre, confundidos entre sí por la inundación infinita. El mapa del mundo se borró. Era como si la tierra regresara a su estado primigenio, al caos líquido que existía antes de la creación. Los dioses menores observaron con temor el poder desatado por Zeus. Incluso ellos,
Sintieron el vértigo de la destrucción, la melancolía del final. «No quedará nada», murmuró Deméter al ver sus campos anegados. «Nada», respondió Hera con voz sombría, «excepto aquello que sea digno de volver a florecer». En medio de la tormenta, una pequeña embarcación de madera se balanceaba entre las olas colosales. Dentro, un hombre y una mujer se abrazaban, rezando a los dioses que los habían juzgado justos. Deucalión y Pirra contemplaban el fin del mundo desde la soledad de su arca, sintiendo que la humanidad entera se disolvía bajo ellos. No había horizonte, no había tierra, no había dirección. Solo el sonido del agua infinita, devorando el pasado. Así pereció la raza de bronce, ahogada por su propio eco. El fuego del orgullo fue extinguido por el agua del cielo, y mientras el mundo se hundía en silencio, los dioses esperaban el momento exacto en que las aguas comenzarían a calmarse, para ver si de aquel vacío surgiría algo nuevo, algo más sabio, algo más humano. Mucho antes de que el cielo se abriera en furia, cuando aún las estrellas titilaban en calma sobre la tierra de Grecia, Prometeo, el titán encadenado a las rocas del Cáucaso, sintió un temblor distinto recorrer el aire. Desde su prisión eterna, donde un águila devoraba su hígado día tras día, había aprendido a leer los signos del cosmos. Sabía cuándo el viento cambiaba, cuando la tierra gemía bajo el peso del destino, y aquel día el rumor del mundo le habló con una voz clara: la humanidad estaba condenada. Prometeo, aún en su castigo, seguía amando a los hombres. Él había sido su protector desde el principio, su maestro y su rebelde benefactor. Les había enseñado el uso del fuego, la escritura, las artes y los secretos de la razón. Pero sabía que su regalo había sido traicionado. Los hombres habían usado la llama divina no para iluminarse, sino para devorarse unos a otros. Zeus, cansado de su soberbia, preparaba un juicio sin precedentes, y aunque el titán no podía escapar de sus cadenas, su mente, vasta como el horizonte, se proyectó hacia su hijo Deucalión, el último portador de su sabiduría. En sueños, Deucalión escuchó la voz de su padre. No era un sonido, sino una certeza profunda, como el trueno que precede a la tormenta. «Hijo mío», decía Prometeo, «el cielo se oscurecerá y la tierra será sumergida. Los hombres han olvidado el equilibrio, y el rey de los dioses limpiará su creación con las aguas del olvido. Pero tú, descendiente de mi fuego, no perecerás. Toma madera firme, construye una embarcación que flote sobre las olas y guarda contigo lo que sea puro y necesario. No busques oro ni poder. Lleva contigo solo la esperanza y la virtud. Cuando el mundo se apague, tú y Pirra serán la chispa de su renacimiento». Deucalión despertó con el corazón agitado, pero sin duda. En su interior ardía la convicción de que su padre hablaba desde lo eterno. Junto a Pirra, comenzó a construir la nave en lo alto de una montaña, lejos del ruido de las ciudades. No era un barco majestuoso, sino un refugio sencillo, hecho con sus propias manos, fortalecido por su fe y por el conocimiento heredado del titán. Mientras las nubes comenzaban a oscurecerse, los dos trabajaban en silencio, guiados por el presentimiento de lo inevitable. El arca, símbolo de su esperanza, no tenía remos ni timón. Deucalión comprendía que no debía dominar las aguas, sino confiar en ellas. La embarcación no era un instrumento de huida, sino una cuna donde la humanidad dormiría hasta el nuevo amanecer. A su alrededor, los pocos que lo veían trabajar lo miraban con burla. «El hijo del titán ha perdido la razón», decían. «Construye un barco en la montaña, temiendo fantasmas del cielo». Pero él no se detuvo, porque sabía que los hombres ríen más fuerte justo antes de ser alcanzados por su destino. Cuando el primer trueno estremeció la tierra, el arca ya estaba lista.
Deucalión y Pirra subieron a bordo, llevando consigo animales pequeños, semillas, utensilios y los símbolos sagrados de los dioses. Cerraron la puerta mientras los vientos del oeste rugían con furia. Entonces el agua comenzó a caer del cielo como un ejército invisible, golpeando la madera con la fuerza de 1000 martillos. En cuestión de horas, las llanuras desaparecieron. En días, las montañas se sumergieron. Y así, el arca se convirtió en una isla solitaria en un océano sin fin. El mito del diluvio griego no fue el único que los pueblos antiguos conservaron en su memoria. De hecho, resonaba como un eco de relatos aún más antiguos, nacidos en tierras lejanas, donde también se hablaba de un castigo universal. En Mesopotamia, los sumerios contaban la historia de Ziusudra, el hombre justo que fue advertido por el dios Enki de una inundación que destruiría la humanidad. En su versión, los dioses decidieron enviar el diluvio porque el ruido de los hombres perturbaba su descanso. Ziusudra construyó un barco, sobrevivió a las aguas y ofreció sacrificios cuando éstas se calmaron. Siglos después, los babilonios narraron una historia similar en la epopeya de Gilgamesh, donde el sabio Utnapishtim recibe una revelación de los dioses para salvar la vida sobre la tierra. En su relato, el diluvio duró 6 días y 6 noches, y el barco reposó finalmente sobre el monte Nisir. Y más tarde, en las escrituras hebreas, surgió el nombre de Noé, el justo que construyó un arca por mandato divino para preservar a su familia y a los animales del castigo de Yahvé. Todas estas historias, aunque separadas por siglos y culturas, compartían una verdad simbólica, la idea de que el agua no solo destruye, sino que purifica. En la cosmovisión griega, el diluvio de Zeus no era un acto de venganza caprichosa, sino una restauración del orden. El agua borraba el pecado, pero también limpiaba la tierra de su impureza. La muerte era necesaria para que la vida pudiera comenzar de nuevo. Para los griegos, el castigo divino tenía un propósito moral y cósmico. Zeus no actuaba como un tirano, sino como el guardián del equilibrio entre el caos y el orden. Cuando los hombres olvidaban su lugar en el universo, los dioses debían recordárselo. El diluvio, entonces, no era solo un fin, sino una metamorfosis del mundo. Así como la lluvia renueva la semilla y la lava purifica la piedra, la humanidad debía renacer de su propia destrucción. Y mientras las aguas crecían y las montañas desaparecían bajo la espuma, el arca de Deucalión se elevaba como un punto de esperanza en medio del olvido. Flotando sobre el caos, el hijo de Prometeo recordaba las palabras de su padre. La creación y la destrucción son hermanas. De una nace la otra, y ambas pertenecen al mismo fuego. En aquel océano infinito, Deucalión entendió que no estaba asistiendo al fin del mundo, sino al principio de otro. El rugido de la tormenta fue cediendo poco a poco, como si el universo, después de gritar su furia, se quedara sin voz. Durante días y noches incontables, Deucalión y Pirra habían escuchado el choque del agua contra la madera, el aullido del viento y el estruendo lejano de los montes desplomándose bajo las olas. Pero ahora, el mundo entero parecía detenido en una pausa sagrada. El diluvio seguía allí, interminable, pero el ruido había cesado. En aquel silencio infinito, solo se oía el leve crujir del arca, mecida por el vaivén de un océano que lo cubría todo. Deucalión se asomaba al exterior cada cierto tiempo. No había horizonte ni estrellas, solo una masa inmensa de agua que parecía no tener fin. El cielo y el mar se confundían en una misma tonalidad grisácea, sin arriba ni abajo, como si el mundo hubiera sido devuelto a su estado primitivo, cuando aún no existía la separación entre los elementos. El aire olía a humedad y a nuevo nacimiento, una mezcla de muerte y promesa. Pirra, junto a él,
Permanecía en silencio. Había llorado tanto que ya no tenía lágrimas. Miraba el agua con una serenidad triste, preguntándose si aquello sería el castigo o la oportunidad. En su corazón no había miedo, sino un profundo desconcierto. No sabían si los dioses los habían salvado o simplemente los habían dejado flotar en un olvido sin destino. La fe era lo único que les quedaba, y esa fe se volvía más fuerte cuanto más grande era el vacío que los rodeaba. Las noches eran las más difíciles. La oscuridad del diluvio no era como la noche común, porque no había luna, ni estrellas, ni siquiera un reflejo. El cielo era una cúpula cerrada, y el agua un espejo opaco. Cuando el viento se calmaba, el silencio se volvía tan absoluto que podían oír el propio latido de sus corazones. En esos momentos, Deucalión se aferraba a las palabras de su padre, Prometeo: donde no hay nada, todo puede nacer. A veces creían escuchar voces. No sabían si eran ecos del pasado, susurros de las almas que se habían perdido bajo el agua o simples juegos del viento. Pero cada uno de esos sonidos les recordaba que eran los únicos sobrevivientes de una humanidad extinguida. En medio de esa soledad, su amor se convirtió en un refugio. Ya no eran solo marido y mujer, eran el principio y el fin, los guardianes de la semilla que algún día germinaría. Pasaron los días o tal vez semanas. El tiempo se desvanecía sin referencias. El sol, cuando aparecía brevemente entre las nubes, no calentaba, solo iluminaba la inmensidad vacía. Deucalión trataba de mantener la esperanza viva, contándole historias a Pirra. Las hazañas de los antiguos héroes, los mitos de los titanes, las viejas canciones que su madre le enseñó en su niñez. Cada palabra era una chispa que mantenía encendido el fuego interior. Una mañana, el viento trajo consigo un perfume distinto. No era el olor salado del mar, sino algo más dulce, más fresco. Pirra levantó la vista y vio una bandada de aves volando a lo lejos, apenas visibles entre la neblina. Aves. Significaba que la tierra no estaba muerta, que en algún lugar bajo aquella inmensidad líquida algo comenzaba a renacer. Deucalión comprendió que los dioses no los habían olvidado. El diluvio no era el fin del todo, sino una pausa necesaria. El mundo se estaba limpiando, preparándose para florecer de nuevo. Sin embargo, la esperanza no borraba la tristeza. Cada ola que pasaba parecía llevarse consigo los recuerdos del mundo anterior, los templos, los campos, las voces, las risas. Todo había desaparecido. En el corazón de los sobrevivientes, la nostalgia dolía como una herida. Pero en medio de ese dolor, también crecía una comprensión más profunda. Nada verdaderamente puro puede morir. La vida, aunque invisible, siempre encuentra la manera de regresar. Deucalión miró el horizonte y pensó en los hombres que vendrían después, aquellos que nacerían del nuevo mundo. Quizás, dijo, no recordarán nuestros nombres, pero vivirán en la calma que ahora estamos comprando con nuestro sufrimiento. Serán los hijos del agua y de la paciencia. Pirra sonrió débilmente. Y tal vez, cuando vean llover, recordarán sin saberlo que una vez todo fue destruido para volver a empezar. El arca continuó su viaje, arrastrada por corrientes invisibles. A veces chocaba con restos del mundo antiguo. Una rama, un trozo de piedra tallada, un fragmento de estatua que emergía un instante antes de volver a hundirse. Era como si la memoria misma del pasado se resistiera a desaparecer. Deucalión comprendió que la destrucción total era imposible. Siempre quedaría algo, una semilla, un fragmento, un recuerdo del fuego original. Y así, el silencio del diluvio se volvió una oración. No pedían ya la salvación, sino el sentido. En aquel océano sin fin, los dos humanos comprendieron lo que ni los reyes ni los sabios de la era de bronce habían entendido: que la verdadera fuerza del hombre no está en dominar, sino en resistir,
no en desafiar a los dioses, sino en aprender de su silencio. Los días siguieron su curso, y el agua comenzó lentamente a perder su furia. Las olas se volvían más suaves, el cielo menos denso. De vez en cuando, un rayo de sol rompía las nubes y bañaba el arca con una luz dorada, como una bendición silenciosa. Deucalión y Pirra se miraban en esos momentos y sentían que los dioses los observaban desde lo alto, no con cólera, sino con compasión. A medida que las aguas descendían, comprendieron que el renacimiento no era solo del mundo, sino también de ellos mismos. Habían pasado de ser simples mortales a testigos de la eternidad, de la caída y del resurgir. Y en el corazón del diluvio, entre la soledad y la fe, nació una certeza indestructible. Mientras exista amor y memoria, la humanidad siempre encontrará la forma de volver a levantarse. Cuando el estruendo de la tormenta cesó por completo, el mundo pareció contener la respiración. El mar infinito comenzó a ceder, no de golpe, sino con la lentitud solemne de un dios que retira su mano después del castigo. Las aguas, que habían cubierto montañas y valles por igual, empezaron a deslizarse hacia los abismos, como si la tierra sedienta las absorbiera poco a poco. Deucalión y Pirra, desde la pequeña abertura del arca, observaban aquel espectáculo con una mezcla de esperanza y temor. El silencio que antes los oprimía se había transformado en algo distinto, una calma nueva, como el primer aliento del universo después del caos. Durante días, el nivel del agua descendió con constancia, revelando las cimas de los montes como islas dispersas en un mar que aún no se resignaba a retirarse. El arca, mecida suavemente por las olas que se volvían más dóciles, fue arrastrada hacia una de aquellas cumbres, el monte Parnaso, elevado y sagrado, refugio de ninfas y poetas, morada de las musas y de Apolo. Fue allí donde, al fin, la embarcación tocó tierra. El golpe fue leve, pero el eco resonó en el corazón de ambos como una señal divina. El viaje había terminado. Deucalión esperó unos instantes antes de abrir la compuerta. No sabía qué encontraría afuera, si un cielo despejado o la misma oscuridad líquida. Cuando lo hizo, una ráfaga de aire fresco lo envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, el viento no olía a destrucción, sino a piedra, a tierra viva, a renovación. Dio un paso fuera del arca y contempló el horizonte. Lo que vio fue sobrecogedor. El mundo renacía, pero aún herido. Los valles seguían anegados, los bosques habían desaparecido y las montañas parecían esqueletos lavados por el agua. Sin embargo, en esa desolación absoluta había algo profundamente hermoso. El silencio era puro y el aire limpio. Era el primer amanecer de una nueva era. Pirra lo siguió, con los cabellos enmarañados y los ojos húmedos. Se arrodilló y tocó la tierra. Estaba fría pero firme, y eso bastó para que rompiera en lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Habían sobrevivido. Todo había terminado, pero también todo iba a comenzar de nuevo. Deucalión la abrazó en silencio. No había palabras capaces de expresar lo que sentían. Eran los últimos humanos sobre la faz de la tierra, pero también los primeros de un nuevo mundo. El paisaje que los rodeaba parecía un lienzo recién limpiado. No quedaban templos, ni ciudades, ni caminos, solo rocas desnudas, ríos que nacían entre grietas y la inmensidad del cielo reflejada en charcos dispersos. El eco del agua que se retiraba resonaba entre las montañas como una canción de despedida. Cada sonido tenía un peso sagrado, como si el mundo, consciente de su resurrección, quisiera hablarles con un lenguaje que solo ellos podían entender. Deucalión caminó unos pasos y miró hacia el valle. Donde antes había civilizaciones, ahora había un vacío majestuoso. En su mente se dibujaban imágenes del pasado, los hombres trabajando en los campos, los niños riendo, los templos llenos de humo y plegarias.
Todo eso había desaparecido, devorado por la furia del cielo. Por un instante sintió el peso del luto universal. Aquí, pensó, caminaban los hijos de los titanes, los héroes, los reyes, y ahora no queda más que silencio. Pirra, percibiendo su tristeza, le tomó la mano. «No mires lo que fue», le dijo suavemente. «Miremos lo que será». Esa frase lo ancló de nuevo al presente. El pasado, con todo su esplendor y corrupción, había quedado atrás. Ahora eran custodios del porvenir. Y aunque no sabían cómo repoblar el mundo, ni cómo reconstruir lo perdido, confiaban en que los dioses, después de destruir, también enseñarían a crear. El sol, filtrándose entre las nubes, bañó el monte Parnaso con una luz dorada. Era como si el mismo Zeus, desde el Olimpo, contemplara con aprobación a la pareja que había resistido su juicio. Un rayo cayó a lo lejos, no como advertencia, sino como signo de purificación. La tormenta había limpiado la tierra. Ahora la divinidad sellaba el nuevo comienzo. Deucalión y Pirra descendieron lentamente del monte, explorando aquel terreno desconocido. A cada paso, el agua se retiraba un poco más, revelando la forma de los antiguos caminos, los restos de los árboles, los cauces renacientes de los ríos. Donde el diluvio había pasado, todo tenía un brillo extraño, como si la superficie del mundo aún guardara un reflejo de lo divino. Era una tierra sin huellas, lista para ser pisada por primera vez. Mientras caminaban, el viento comenzó a susurrar entre las piedras. Era un sonido nuevo, distinto, que parecía contener voces antiguas. Deucalión creyó reconocer entre aquel murmullo los nombres de los hombres perdidos, como si sus almas estuvieran presentes en la brisa. No sintió miedo. Comprendió que la humanidad no había desaparecido del todo. Seguía viva en la memoria del mundo, en los elementos, en el eco del agua. El cielo se abrió completamente. Nubes dispersas flotaban sobre un firmamento limpio y un arco de colores surgió en el horizonte. Pirra lo señaló con asombro. «Es el signo», dijo, «el pacto entre el cielo y la tierra». No era un pacto escrito, ni un juramento verbal. Era la promesa silenciosa de que la vida, pese a todo, siempre encontraría su camino. Al caer la noche, encendieron una pequeña hoguera con ramas secas que el mar había dejado en la orilla. La llama se elevó titubeante, iluminando sus rostros. A su alrededor, la oscuridad era inmensa, pero aquella chispa bastaba para desafiarla. Deucalión recordó a su padre, Prometeo, y sintió que el fuego, ese regalo divino, volvía a cumplir su propósito, mantener viva la esperanza en medio de la nada. Sentados frente al fuego, contemplaron el cielo estrellado, limpio por primera vez en mucho tiempo. Ningún sonido perturbaba la noche. No había bestias, ni voces, ni civilización. Solo ellos dos y el susurro del viento entre las rocas. Deucalión tomó la mano de Pirra y dijo con voz serena: «Aquí comienza de nuevo el tiempo de los hombres». Y así, bajo la bóveda del firmamento renacido, los dos supervivientes comprendieron que el diluvio no había sido una simple destrucción, sino un acto de purificación. El mundo había muerto para poder renacer, y en sus corazones ardía la certeza de que los dioses, en su severidad, también habían obrado con misericordia. En la cima del monte Parnaso, con el fuego aún titilando ante la oscuridad recién nacida, Deucalión y Pirra comprendieron que la soledad no podía durar para siempre. El mundo estaba limpio, sí, pero vacío. Ellos eran los únicos vestigios de la humanidad, las dos voces que quedaban para hablar al cielo. Y en ese silencio abrumador nació en ellos una pregunta inevitable. ¿Cómo volvería la vida? ¿Cómo podrían poblar nuevamente la tierra sin desafiar el orden divino? Deucalión miraba el horizonte con el ceño fruncido, meditando. No se atrevía a actuar sin guía, pues sabía que cualquier paso en falso podría despertar otra cólera de los dioses. Pirra, más sensible, sintió la necesidad de orar. «No podemos crear sin permiso»,
dijo suavemente, porque fue el exceso humano lo que trajo el diluvio. Entonces, juntos, decidieron elevar una plegaria, pero no a Zeus el juez severo, sino a Temis, la diosa de la justicia, la sabiduría y el orden cósmico, aquella que existía incluso antes de los olímpicos y que guardaba el equilibrio entre las leyes humanas y las divinas. Se arrodillaron ante una piedra lisa, vestigio de algún antiguo altar cubierto de limo. El viento soplaba con una cadencia grave como si escuchara. Deucalión tomó una rama encendida del fuego y la levantó hacia el cielo. Oh Temis, hija de Urano y Gea, guardiana de las leyes eternas, tú que mantienes el equilibrio del mundo, escucha nuestra súplica. No deseamos desafiar a los dioses, ni revivir la arrogancia de los hombres que fueron destruidos. Solo pedimos tu sabiduría para que la humanidad pueda renacer, purificada, humilde, digna de la tierra que los dioses nos devuelven. Pirra continuó con voz temblorosa. Madre de la justicia, tú que conoces los designios ocultos, muéstranos el camino. Si hemos sobrevivido, no es por mérito, sino por compasión divina. No queremos volver a poblar la tierra con orgullo y pecado, sino con virtud y respeto. Enséñanos cómo hacerlo sin ofender el equilibrio. El eco de sus voces se perdió en el aire, y durante un largo momento no hubo respuesta. El silencio se hizo tan denso que parecía que el mundo mismo contenía el aliento, esperando. De pronto, el viento cambió. Un soplo cálido descendió desde las alturas, envolviéndolos con una energía desconocida. La llama del fuego crepitó con fuerza, como si una presencia invisible se manifestara en ella. Entonces, la voz de Temis resonó, no como un sonido humano, sino como un pensamiento que vibraba directamente en sus almas. «Hijos del fuego y del agua», dijo la diosa, «no temáis. El diluvio ha purificado el cuerpo del mundo, pero el espíritu de la humanidad duerme aún bajo la tierra. No busquéis crear con soberbia, sino despertar lo que ya existe. Para que el hombre renazca, deben devolver los huesos de su madre al seno de la vida. Arrojen los huesos de su madre detrás de ustedes, y la raza humana volverá a levantarse». La voz se apagó con la misma suavidad con la que había llegado. El viento cesó, y el fuego volvió a su ritmo tranquilo. Deucalión y Pirra permanecieron inmóviles, confundidos. El mensaje era claro y oscuro a la vez, como todo oráculo divino. «Los huesos de nuestra madre», repitió Deucalión en voz baja. «¿Pero quién es nuestra madre? ¿Y dónde están sus huesos?» Pirra frunció el ceño pensativa. «¿Podría referirse a Gea, la madre tierra?», susurró. «Si todos los hombres nacimos de ella, entonces ella es nuestra verdadera madre». Deucalión asintió lentamente. «Y si es así, sus huesos deben ser las piedras». Ambos se miraron, comprendiendo la verdad oculta tras las palabras de la diosa. No se trataba de carne ni de sangre, sino de símbolo. Temis hablaba en el lenguaje de los antiguos misterios, donde cada elemento representaba una fuerza sagrada. Los huesos de la madre tierra eran las piedras que dormían bajo sus pies, los fragmentos del mundo sólido del cual todo había surgido. Pirra dudó. ¿No será pecado arrojar piedras como si fueran cuerpos? Deucalión le tomó la mano con ternura. «No estamos violando el orden, sino cumpliendo su voluntad. La justicia de Temis no se revela con violencia, sino con comprensión. Si los dioses nos permiten crear, será a través de la sabiduría, no del deseo». Entonces descendieron un poco por la ladera del monte, donde el agua había dejado un lecho de guijarros limpios y redondeados. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las nubes, tiñendo el mundo con tonos dorados. Era el momento del renacimiento. Deucalión tomó una piedra en sus manos, fría y lisa, y la contempló con respeto. «De ti», murmuró, «Madre Tierra,
Surgimos, y a ti volveremos. Permítenos ahora devolver tu aliento a la forma humana. Pirra hizo lo mismo, recogiendo otra piedra del suelo. Ambos se miraron, respiraron hondo, y con una reverencia silenciosa, lanzaron los guijarros detrás de sus espaldas, sin mirar. Al caer, las piedras comenzaron a transformarse lentamente. Primero adquirieron forma blanda, luego se cubrieron de carne y finalmente respiraron. Donde habían caído las piedras de Deucalión, surgieron hombres. Donde habían caído las de Pirra, mujeres. El milagro fue silencioso pero sobrecogedor. El viento sopló con fuerza como si el mundo celebrara su propio renacimiento. Deucalión y Pirra se volvieron y contemplaron aquella multitud naciente, seres desnudos, confundidos, que abrían los ojos por primera vez al sol. Ninguno recordaba el pasado, pero todos llevaban en su interior la pureza de lo recién creado. Deucalión cayó de rodillas, abrumado por la emoción. «No hemos creado», dijo con voz temblorosa, «hemos despertado. La humanidad no murió, solo dormía». Pirra sonrió con lágrimas en los ojos. «Y ahora, con la bendición de Temis, podrá empezar de nuevo, libre de la soberbia que la destruyó». El monte Parnaso, testigo del fin y del principio, guardó aquel momento como un secreto sagrado. Los nuevos hombres y mujeres descendieron poco a poco hacia los valles, donde las aguas se habían retirado. El mundo volvía a poblarse, no con la arrogancia del hierro, sino con la humildad de la piedra. Y mientras el sol ascendía en el cielo despejado, Deucalión y Pirra comprendieron que el mensaje de la diosa no solo había sido una instrucción para restaurar la vida, sino una enseñanza eterna, que el verdadero renacimiento solo es posible cuando el hombre recuerda que su origen está en la tierra, y que la sabiduría no se impone, se escucha. El eco de la voz de Temis seguía resonando en el aire mucho después de que el viento se hubiera calmado. «Arrojen los huesos de su madre detrás de ustedes». Aquella frase, sencilla y enigmática, había suspendido el tiempo. Deucalión y Pirra no podían dejar de darle vueltas en su mente, como si cada palabra escondiera capas de significado que solo la intuición podía descifrar. El oráculo no era una orden literal, era una prueba. Un acertijo divino destinado a medir la sabiduría y la pureza de los sobrevivientes. Los dioses no hablaban con claridad a los hombres, hablaban en símbolos, en metáforas que solo los dignos podían comprender. Durante horas, la pareja caminó por la ladera del monte Parnaso, rodeada de un paisaje aún húmedo, con ríos que serpenteaban entre las rocas como venas de un cuerpo recién despertado. El aire olía a tierra nueva, a creación. Pirra recogía las piedras con las manos y las observaba con detenimiento. «¿Y si esto fuera lo que quiso decir Temis?», murmuró. «Si nuestra madre es la tierra, estos deben ser sus huesos». Deucalión la miró, y en su mirada brilló una chispa de comprensión. «Sí», respondió, «Gea es la madre de todos. De ella nacen los hombres, los animales, las montañas y los mares. Sus huesos son las piedras, su carne es el suelo, su aliento es el viento. Si debemos devolver la vida a la humanidad, solo puede ser a través de ella». El oráculo cobraba sentido. Los huesos de la madre no eran restos de cuerpos antiguos, sino los fragmentos eternos del planeta que había resistido incluso al diluvio. Las piedras eran la esencia de lo indestructible, los testigos mudos de todas las eras, las semillas dormidas del mundo material. Al arrojarlas, los dos sobrevivientes no estaban creando vida de la nada, sino invocando el poder de la tierra misma para restaurar el ciclo. Temis había hablado con sabiduría ancestral. La humanidad debía recordar su origen no en el orgullo de los cielos, sino en la humildad del polvo. Deucalión se arrodilló, recogió una piedra redondeada y la sostuvo en sus manos. Era fría, pesada, silenciosa.
pero en su textura sentía algo latente, una energía que parecía respirar. Aquí dentro, dijo, duerme la memoria del mundo. Estas rocas han visto el amanecer de los dioses y la caída de los titanes. Si los dioses nos han elegido, no es para crear algo nuevo, sino para devolver el alma al barro. Pirra hizo lo mismo, escogiendo con cuidado una piedra lisa, brillante por la humedad. Entonces, dijo con solemnidad, que nuestras manos sean instrumentos del renacimiento. Ambos cerraron los ojos. No había ritual ni cántico, solo silencio y fe. Se pusieron de espaldas, como ordenaba la diosa, y lanzaron las piedras detrás de sí. Al principio no ocurrió nada. El sonido del impacto fue seco, insignificante, pero pronto el aire comenzó a vibrar con un rumor profundo, un murmullo que parecía surgir de la misma tierra. Las piedras se movieron, su superficie se volvió blanda, luego tibia, y de ellas brotaron formas humanas, primero vagas, luego nítidas. Hombres y mujeres se alzaban lentamente, como si despertaran de un sueño milenario. Los nuevos seres no tenían recuerdos del pasado, ni nombres, ni lenguaje. Sus ojos, al abrirse, reflejaban la luz del amanecer con la pureza de quien ve el mundo por primera vez. Eran la nueva humanidad, nacida no del vientre, sino del suelo. En sus venas no corría la sangre de los antiguos hombres, sino el espíritu de la tierra misma, purificado por el agua y bendecido por los dioses. Cada uno era un símbolo de la resistencia de la piedra, de la flexibilidad del barro, de la eternidad de la naturaleza. Deucalión y Pirra observaron en silencio, maravillados. El milagro se desplegaba ante sus ojos como un poema viviente. No había gritos ni relámpagos, solo la calma majestuosa de la creación. Las figuras recién formadas caminaban lentamente, explorando el terreno, tocando la hierba húmeda, contemplando el cielo con una inocencia que conmovía. Ninguno de ellos conocía el dolor, la guerra ni la arrogancia. Eran en esencia humanos sin pecado, nacidos del equilibrio. Temis nos ha concedido un don perfecto, dijo Deucalión con voz temblorosa. Los hombres anteriores olvidaron que su fuerza provenía de la tierra. Esta nueva raza lo recordará desde su origen. Están hechos de piedra y en su interior guardan la memoria del mundo. Pirra asintió. Y quizás, cuando el tiempo pase y vuelvan a construir templos, cuando vuelvan a mirar al cielo y a nombrar a los dioses, algo dentro de ellos, una voz antigua, una vibración silenciosa, les recordará que nacieron del polvo, que su madre es la tierra. El simbolismo del acto era profundo. Los huesos de Gea representaban no solo la materia física, sino el principio eterno del ciclo, muerte, transformación y renacimiento. Así como la tierra se renueva tras la tormenta, la humanidad debía renacer después de su caída. El diluvio no había sido solo castigo, sino una gran purificación. El agua había borrado la corrupción, y ahora la piedra devolvía la forma a lo puro. Era la síntesis perfecta entre destrucción y creación, entre castigo y misericordia. A medida que el día avanzaba, el monte Parnaso se llenó de vida. Los nuevos hombres y mujeres comenzaron a reunirse, a reconocerse unos a otros, a comunicarse con gestos y sonidos. Era como ver el nacimiento de la historia por segunda vez. Deucalión y Pirra los observaban con una mezcla de orgullo y humildad. No eran dioses, pero habían sido instrumentos del poder divino, guardianes del nuevo comienzo. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el aire se llenó de un resplandor dorado. Un águila sobrevoló la montaña, girando en círculos antes de desaparecer entre las nubes. Era un signo de Zeus, un recordatorio de que el juicio había terminado. El dios del rayo, que había destruido la humanidad anterior, ahora contemplaba con aprobación a la nueva raza nacida de la piedra.
El ciclo se había cerrado. Deucalión tomó la mano de Pirra. «Hemos cumplido el mandato», dijo, «y los hombres volverán a llenar la tierra. Pero que no olviden nunca el mensaje de Temis. Quien olvida de dónde viene, repite su caída». Pirra sonrió, mirando hacia el horizonte donde la niebla se disipaba. «La tierra los enseñará. Siempre lo hace». El viento sopló con suavidad, levantando polvo dorado del suelo. Era como si el mundo respirara de nuevo. Y en ese instante, mientras los nuevos hombres caminaban bajo el sol, el mito se hizo eterno. De las piedras nacieron los hombres. De los hombres surgieron las historias, y de las historias el recuerdo de un diluvio que no solo destruyó, sino que purificó. El amanecer del nuevo mundo fue distinto a cualquier otro que hubiera existido. No hubo truenos ni rayos, ni señales de ira divina, solo una luz suave, dorada, que se extendía lentamente sobre las montañas, acariciando la superficie húmeda de la tierra recién purificada. El diluvio había terminado, el caos se había replegado en silencio y en su lugar el orden comenzaba a renacer. Las aguas se retiraban hacia sus cauces naturales, dejando tras de sí valles fértiles, piedras relucientes y un aire limpio que olía a principio. Deucalión y Pirra, de pie sobre el monte Parnaso, contemplaban aquel espectáculo enmudecidos. A sus pies, la nueva humanidad, los hombres y mujeres nacidos de las piedras, despertaba lentamente a la conciencia. No tenían memoria del pasado, no conocían la codicia, la guerra ni el orgullo que había condenado a los antiguos. Caminaban descalzos sobre la tierra, aprendiendo a sentirla, a respirar su aroma, a comprenderla como madre. Cada gesto era un descubrimiento, cada palabra balbuceante una promesa. Eran hijos del suelo, moldeados por la pureza del silencio y la fuerza de la piedra. Deucalión observó a uno de ellos, un joven de mirada clara y manos toscas, que recogía un puñado de barro y lo dejaba escurrir entre los dedos, fascinado por su textura. Aquella simple acción contenía el misterio de la vida, la materia y el espíritu entrelazándose en un juego eterno. «Son fuertes», dijo Deucalión en voz baja, «no por su fuerza física, sino porque llevan dentro la memoria de la tierra. No repetirán los errores de los hombres antiguos». Pirra, a su lado, respondió con serenidad, «Sí, son como piedras que aprenden a sentir. Resistirán el tiempo y en su humildad hallarán la sabiduría que los dioses siempre esperaron del hombre». El paisaje, aunque aún desnudo, comenzaba a transformarse. Las semillas ocultas bajo el barro germinaban, los árboles volvían a brotar, y el canto de los pájaros, ausente durante tanto tiempo, regresaba como una bendición. El orden natural se restauraba con lentitud, pero con una armonía profunda, casi musical. La naturaleza no tenía prisa. Cada hoja que se abría, cada río que encontraba su cauce, parecía obedecer a una voluntad invisible que tejía nuevamente el equilibrio del cosmos. Los nuevos hombres construyeron sus primeros refugios con ramas y piedras, guiados por la intuición que los dioses habían sembrado en su alma. No conocían la envidia ni la ambición. Compartían lo que encontraban y dormían bajo el mismo cielo, agradeciendo el calor del sol y el frescor de la lluvia. En sus miradas no había temor, sino curiosidad. No veían a los dioses como figuras lejanas, sino como presencias vivas que habitaban en el viento, en los ríos, en las montañas. Era una humanidad que no buscaba dominar, sino comprender. Deucalión y Pirra los observaban con una mezcla de asombro y ternura. Sabían que no eran sus padres biológicos, pero sí sus guías espirituales. Cada nuevo ser nacido de las piedras era un reflejo de su fe, de su obediencia a Temis y del equilibrio que habían restaurado. A su alrededor, el mundo cobraba forma como si respondiera a su voluntad,
El cielo despejado parecía prometer estabilidad, y el monte Parnaso, que había sido refugio del diluvio, se convirtió en el primer santuario del nuevo orden humano. En las noches, reunidos alrededor del fuego, Deucalión contaba historias a los recién nacidos del mundo. No de batallas ni de glorias, sino de lecciones. Les hablaba de los dioses, de la justicia de Temis, de la furia y la misericordia de Zeus, de cómo el orgullo había cegado a los antiguos hombres y los había llevado a la destrucción. Pirra, con voz dulce, completaba los relatos recordando que cada vida debía ser vivida en armonía con la tierra, porque quien olvidara su origen provocaría nuevamente la ira de los cielos. Y así, poco a poco, la nueva humanidad aprendió no solo a sobrevivir, sino a convivir. El respeto hacia la naturaleza se convirtió en su ley más sagrada. Cuando un árbol era cortado, otro era plantado. Cuando un animal era cazado, se ofrecían palabras de gratitud al espíritu que lo habitaba. Era una civilización sin templos ni altares, pero profundamente espiritual. Los dioses no eran adorados a través de ofrendas, sino mediante la armonía. Y esa armonía, frágil y pura, se volvió el cimiento del nuevo mundo. Zeus, desde el Olimpo, observaba con satisfacción. Había desatado el diluvio no solo por enojo, sino por justicia. La humanidad debía recordar su lugar, debía renacer libre de corrupción. Y al ver a los hijos de la piedra caminar por la tierra con humildad, comprendió que el equilibrio había sido restaurado. La furia del Dios se transformó en calma, y los cielos permanecieron en paz durante generaciones. Con el paso del tiempo, Deucalión y Pirra se convirtieron en leyenda. Sus nombres se mezclaron con el murmullo del viento y con las raíces de la tierra. Algunos decían que, cuando envejecieron, los dioses los transformaron en rocas para que nunca abandonaran el mundo que ayudaron a reconstruir. Otros contaban que ascendieron al cielo, convertidos en estrellas que vigilan el sueño de los hombres. Sea cual fuere su destino, su legado perduró. Los hombres recordaban que habían nacido de piedras y que dentro de cada uno de ellos habitaba un fragmento del alma de la madre tierra. Esa memoria, silenciosa pero poderosa, los protegía de la soberbia. Cada vez que veían llover, sabían que el agua no era castigo, sino advertencia, una voz divina que recordaba que el orden puede perderse en un instante si el hombre olvida su origen. Así, el mundo volvió a girar con equilibrio. Los dioses regresaron a su calma, la naturaleza floreció, y la humanidad, renovada, humilde y resistente, volvió a ocupar su lugar en el ciclo eterno. El diluvio se convirtió en mito, y el mito en enseñanza, porque toda destrucción que viene de los cielos encierra también una promesa, la de un nuevo comienzo. Y así, bajo el manto luminoso del amanecer, Deucalión y Pirra se tomaron de las manos, mirando el horizonte donde la vida se multiplicaba. Habían visto el fin del mundo y su resurrección. Habían comprendido que los dioses no destruyen por crueldad, sino para recordar al hombre que la verdadera fuerza no está en dominar la creación, sino en vivir en armonía con ella. El mito del gran diluvio, más allá de sus imágenes de agua desbordada y cielos enfurecidos, nos deja una lección profunda sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. La historia de Deucalión y Pirra no es solo un relato de supervivencia, sino una enseñanza sobre la arrogancia que precede a la caída. Los hombres de la Edad de Bronce, con su violencia, su codicia y su desprecio por los dioses, olvidaron que la vida no les pertenece en propiedad, sino en préstamo. Cada acto de soberbia, cada ofensa a la justicia divina fue un hilo que tejió su propia destrucción. Zeus, en su ira, no actuó caprichosamente, sino como el guardián del equilibrio. La humanidad debía recordar su fragilidad y su dependencia del orden cósmico. Y sin embargo, este mito
no es solo un canto a la severidad divina, sino también una historia de misericordia y renacimiento. La tormenta borró lo corrupto, pero no lo esencial. Deucalión y Pirra representan la virtud que sobrevive a la catástrofe, la chispa de humanidad que puede reconstruir desde el vacío. La instrucción de Temis, críptica y poética, simboliza que la verdadera sabiduría no impone, sino que guía, y que el renacer no surge de la negación del pasado, sino de la comprensión profunda de su lección. Los huesos de la madre, convertidos en piedras de las que brota la nueva humanidad, representan la capacidad de transformar el pasado en cimiento, de convertir la memoria de la destrucción en fuerza para la creación. En este relato se percibe con claridad la dualidad eterna entre destrucción y creación, entre castigo y perdón. El agua, que primero arrasa y luego limpia, se vuelve un símbolo del ciclo constante de la vida. Todo lo que muere tiene el potencial de renacer, y toda calamidad es una oportunidad para aprender. La voz del diluvio, ensordecedora y silenciosa al mismo tiempo, recuerda que los ciclos del mundo y del alma humana no se detienen. La humanidad, aunque caída, siempre puede levantarse si escucha la lección de la tierra, si reconoce su origen humilde y si se alinea con el orden que sustenta la existencia. La historia también nos habla de responsabilidad y memoria. Deucalión y Pirra no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en custodios de la nueva humanidad. Ellos guiaron a los hombres nacidos de piedra, enseñándoles que la fuerza sin humildad es destructiva y que la vida verdadera nace de la obediencia a la justicia y al equilibrio natural. Cada piedra lanzada, cada ser que despertó de la tierra, encarna la idea de que la regeneración requiere conciencia, respeto y cuidado. La humanidad no renace por azar, sino a través de la acción sabia y la virtud que aprende de los errores anteriores. El mito nos invita a reflexionar sobre la relación del hombre con la divinidad y la naturaleza. La destrucción no es un acto de venganza irracional, sino un recordatorio de que todo está conectado. Las acciones de los hombres afectan al cosmos, y la armonía se mantiene solo cuando se respeta la vida y se reconoce la interdependencia de todas las cosas. La historia de Deucalión y Pirra nos enseña que la justicia puede ser severa, pero también redentora, que el castigo no destruye el potencial humano, sino que lo purifica, y que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la capacidad de aprender y renacer. Poéticamente, el agua del diluvio se convierte en un espejo de nuestra propia existencia. Como las olas que arrasan y retroceden, la vida nos lleva a momentos de pérdida y crisis, en los que lo que creíamos sólido se desvanece, y sin embargo, cada retorno trae consigo una oportunidad de reconstrucción. La voz del agua es la voz del tiempo, de los ciclos del mundo, del alma humana que se enfrenta a la fragilidad y a la posibilidad infinita de regenerarse. Así, este mito griego nos deja una enseñanza universal. La arrogancia se paga con la caída, pero la virtud sobrevive al diluvio. La justicia y la misericordia conviven en un mismo acto, y la vida, a pesar de sus ruinas, siempre tiene la capacidad de resurgir. La destrucción no es el fin, sino una transición necesaria. El perdón no es olvido, sino oportunidad. Y la memoria del pasado es la semilla del futuro. Deucalión y Pirra, al guiar a la nueva humanidad, nos recuerdan que cada generación hereda no solo la tierra y sus recursos, sino también las lecciones de los errores antiguos. El mito concluye como un susurro que atraviesa los siglos. La humanidad debe caminar con humildad, aprender del castigo, respetar la justicia y, sobre todo, nunca dejar de creer en la capacidad de renacer.
Cada diluvio que enfrentamos, literal o metafórico, nos ofrece la oportunidad de volver a empezar. Y así como las aguas finalmente se retiran para revelar la tierra fértil, nuestro espíritu, si lo escuchamos, puede emerger renovado, más fuerte, más consciente y más justo. El mensaje permanece eterno y silencioso, como la corriente de un río que fluye sin fin. Destrucción y creación, castigo y perdón, caída y renacimiento. La humanidad, guiada por la memoria del pasado y la sabiduría de los dioses, siempre puede volver a levantarse, aprendiendo que la verdadera grandeza reside en la humildad, la justicia y la capacidad de reinventarse en armonía con el mundo que la sostiene.